voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. San Juan 15:1. Dice entonces la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias porque nos permite, Señor, abrir esta palabra para meditarla, Señor. En ella encontramos el mensaje de la voz. Y como reconocemos la voz en esta palabra, Señor, sabemos que por eso puede tocar nuestro espíritu para despertarlo, para activarlo y seguirlo perfeccionando, Señor, en el entendimiento de tu mensaje. Esta palabra tiene lugar en nosotros para que esté disponible, Señor, y que sea poderosa, que sea reveladora, Señor, en nuestra vida, para el diario caminar, Señor, y para seguir en esta senda, Señor, en la cual nos dirigimos de regreso a casa, Señor. Gracias por cada persona acá, por cada familia, Señor, porque por tu misericordia es que estamos acá. Danos medida, Señor, y abre nuestro oído para recibir lo que tienes para nosotros. Por la fe, a la sombra del Omnipotente hacemos nuestra casa, Señor, y ahí habitamos. En ese lugar donde el enemigo no puede contaminar, no puede robar, no puede estorbar, Señor, para que recibamos lo que tú tienes hoy para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice entonces: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros, verso 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Verso 5, yo soy la vid. Permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que ha de hacer su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Entonces lo que estamos entendiendo es cómo Jesús está revelando nuestro lugar en el plan de Dios. Uno de los secretos, porque el misterio debe ser revelado, de cómo ser un verdadero discípulo, y cómo nos habla de la permanencia, de permanecer en Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos verdaderamente permanecer en el Señor? Por su palabra.
sea, yo estoy aquí porque los coritos son una máquina, no, es por su palabra. Yo amo a Dios porque Él me sanó una vez, sí, qué bueno que te sanó. Y esa es la que nos da identidad, esa es la que nos da sentido, esa es la que nos da ubicación. El Padre perdido. Y esa es la que nos da un norte y la que, como dijo Jacob, esta es la que me orienta para el camino de regreso a casa. Entonces dice el Señor en el verso 11, en San Juan 15, 11, donde estamos leyendo, y dice: estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando lo que leímos y vemos lo que el Señor en su palabra dice es: esto que acabo de decir, esto que vengo enseñando, lo que la palabra dice tiene un objetivo. Y estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros. Y entonces se cumpla el gozo de cada uno. Muchas veces nosotros en nuestra manera de pensar y vivir decimos: yo necesito ser feliz primero para después ser feliz, hacer feliz a los demás. Pero obviamente es un concepto que está bien en lo natural. Yo recuerdo que pues yo siempre he tenido claro, la felicidad de mi persona depende de mí. No dependo de que alguien me esté contando chistes o que me esté haciendo cosas para decir yo soy feliz o yo puedo estar tranquilo o en paz. Eso depende de una búsqueda personal de cada uno de nosotros. Aunque la persona que esté a la par, digamos, ayude o no ayude. Aunque en el trabajo donde estoy ayuden o no ayuden. Aunque los hijos ayuden o no ayuden, si lo decimos de alguna manera, la responsabilidad de la felicidad depende de cada uno de nosotros. Pero aquí no está hablando de felicidad. Está hablando, dice el Señor, estas cosas os he hablado para que si ustedes quieren tener el gozo, deben recibir primero mi gozo. Y cuando buscamos en el valor bíblico lo que significa el gozo, significa que tú y yo podamos seguir haciendo la obra y la búsqueda del Señor a pesar de cualquier circunstancia. Cuando el Señor nos da ejemplo de donde dice aquí, para que mi gozo esté en vosotros, es: yo vine a enseñar, vine a hacer milagros, vine a predicar, vine a dar mi vida por ustedes, y eso fue cumplido. Y esto no iba a tener, no estaba en tela de juicio si se cumplía o no, se debía hacer. Aún Jesucristo mismo en aquel momento de la oración decir: Padre, si es posible que esto no suceda. Eso es lo que mi ser natural quisiera, pero yo he venido a cumplir tu gozo. He venido a cumplir aquello a lo que tú me has enviado. Entonces entendemos que el gozo tiene mucho que ver con el ánimo de hacer las cosas que nos han sido o por las que hemos sido llamados a hacer. Si pongo el ejemplo de un atleta, el atleta ha sido llamado a entrenar y a perfeccionarse en su deporte. Todos sus amigos se fueron de fiesta el fin de semana, sí, pero él tiene que entrenar. Todos se acuestan tarde y comen cualquier cosa. Él debe acostarse temprano y debe alimentarse de la manera correcta, porque tiene un compromiso que cumplir, porque él ha sido llamado como un atleta a cumplir con lo que se le pide. Y si él llegara a salirse de ahí, y esto lo vamos a decir en modo espiritual y natural, pierde la carrera. Entonces el ánimo y el gozo del Señor es que a pesar de cualquier circunstancia que en nuestra vida estemos viviendo, tú sigue con el ánimo del Señor. ¿Por qué es con el ánimo del Señor? Sabiendo que iba a ser crucificado, Él siguió. Dijo: pero 2 meses antes de la cruz me tiro ¿cómo es? Llama un coyote y me voy para Egipto. Como ahorita esta semana, quisimos coyotes que nos pasaran de Samber para acá y de acá para Samber. Antes de que ya se mira que me van a venir a capturar, porque ya fue la Santa Cena y ya Judas, ya le dije el pan mojado y dale, va. Entonces
Yo creo que me voy con los persas, o me voy con los babilonios, o me voy a donde Seiga, decimos allá en Jutiapa. Es broma para los de Jutiapa, es broma. Sabiendo él lo que debía cumplir, a lo que había sido llamado, con el gozo del Padre, con el ánimo de cumplir con el mandamiento y la instrucción que sobre él se había requerido, él siguió y avanzó. Entonces ahora nos dice, toda esta palabra yo la he enseñado para que ustedes con ese gozo completen la obra y completen la carrera. Como decimos comúnmente, que nos lleva a la trampa, nos lleva a todos. Que nos afligimos todos. Que tenemos gente que es más lo que estorba que lo que ayuda, se nos atraviesan a todos. Pero tú, el entendido, el varón y la varona, sigue. No te detengas ahí, porque nuestro hogar y nuestro lugar no es lo que este mundo ofrece. Porque somos hechos a imagen y semejanza del Padre, y el estar con el Padre y habitar en el mismo lugar del Padre, a eso hemos sido llamados, y con ánimo y con esfuerzo y dedicación debemos seguir hacia ese objetivo. Amén. Entonces nos dice el Padre, estas cosas he hablado para que completen la carrera. Para eso ha sido dada la palabra, porque muchas veces hemos caído nosotros en aquella tentación emocional de decir, es que la palabra es para que cuando estés triste te pongas alegre. Sí, en parte. Es que la palabra es para que cuando tengas desánimo te animes. Pero miren, es que aquí hay un secreto, que por eso la palabra es un misterio que debe ser revelado. La palabra es para que cuando tengas desánimo de seguir avanzando en Jesucristo, te animes y sigas avanzando. No para que digas, sí, ya se me fue el desánimo y voy a seguir haciendo todo lo que es desagradable delante de Dios. Es que tengo miedo, sí, porque hice cosas que no debía haber hecho, y la paga de lo que hice es que alguien me pueda hacer daño. Ni modo. Está cosechando lo que sembró. Pero cuando dice, sí, en la palabra encontramos aliento para seguir, no es para seguir viviendo nuestra vida como mundanos y como aquellos los que no tienen conocimiento y los que siguen en la ignorancia del evangelio, sino es para renacer en la esperanza de Cristo y seguir avanzando en el camino que nos debe llevar a ser uno con el Señor. Porque para eso es la palabra. Entonces no es que si estás triste aquí se te va la tristeza, no. Es para que puedas dejar ese sentimiento o esa emoción que te está embargando en ese momento y seguir con gozo avanzando hacia lo que el Señor nos ha llamado. No solo cambiar un estado emocional temporal por otro estado emocional temporal hasta que venga la siguiente aflicción. Amén. Proverbios 15:8 dice, esto es poderoso: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y Jehová a nosotros también nos pide un sacrificio de alabanza. Entonces hay dos tipos de sacrificios: el de los impíos y el del Señor. Pero dice, el que hacen aquellos, ese sacrificio, es abominación al Señor. Entonces puede venir alguien que no conoce al Padre y decir, no, yo lo que quiero es esto es duro, lo que quiero es, voy a pintar toda la iglesia para que Dios se agrade de mí. Es abominación. Porque el impío es aquel que no tiene la piedad, que no tiene la justicia, que no conoce al Señor. Ahora, en abominación tampoco así como que sí, el Señor te va a... No, está diciendo, no es agradable que alguien quiera hacer un sacrificio por apariencia sin verdaderamente buscarle de corazón. Levantemos las manos porque todo el mundo las levantó. Y aquí estoy yo, Señor, sacrificándome con manos alzadas. Mejor bájalas. Que no sea porque todo el mundo lo está haciendo. Mejor que sea, Señor, y yo, ¿cómo puedo despertar a amar esto que todos hacen? ¿Cómo puedo sentir esa devoción de yo también involucrarme en lo que todos están haciendo como alabanza y adoración? Entonces, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y miren lo que dice la revelación: mas la oración de los rectos es ¿qué? Su gozo.
Me voy a pasar otra vez al buen Chapín. ¿Quieren tener contento a Dios? Ore. Me voy a poner mi mejor traje para ir a la iglesia. Esa abominación. Vamos a comprar los mejores equipos. Comprémoslos si podemos para que suene bonito y estemos contentos. Pero eso no es alabanza a Dios. Como yo lo decía hace un par de domingos. Compramos, gracias a Dios, las mejores sillas que hayamos. Miren, 8 años y ahí están como nuevas. Una me quebraron, ya sé quién fue y sigo pendiente si me la va a pagar. Pero 8 años y las sillas están buenas, porque algunos vimos las fotos de hace 8 años y éramos guapos y esbeltos. Hace 50 libras y las sillas ahí están. Porque esto lo hacemos para estar cómodos, para estar bien, para estar contentos, con aire acondicionado, para estar aquí de una manera cómoda. Pero eso no es alabanza al Señor. Eso no es lo que agrada a Dios. Esto nos agrada a nosotros. Yo me pongo esto porque me gusta. Y José hizo chumpa porque le gusta. O sea, aquí tampoco es de todos vienen en corbata, todos con traje. Venga como le guste, como esté cómodo. Porque a veces está uno con aquello de: ¿y será que me traje los zapatos correctos? ¿Y será que esta ropa está buena? Véngase como se sienta cómodo y como le guste, y que se olvide de la ropa. Pero eso no es lo que agrada a Dios. Con eso yo voy a hacer sentir feliz a Dios. No, dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Si la oración del recto permanece, si la oración del recto se presenta, si nosotros elevamos la oración de los que aquí se llaman los rectos, los justos, eso es lo que hace que el Padre siga haciendo su voluntad. Porque si es el gozo de Dios, es el ánimo de que el Señor siga expandiendo su obra y su reino en medio de nosotros. Pero cuando digo en medio de nosotros, no estoy diciendo aquí, estoy diciendo aquí, en medio de nosotros, aquí, en cada uno los que somos el templo. Dice también en 2 Corintios 13:11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Entonces tú dices: yo quiero que el Señor esté en mi hogar. Buenísimo. Ten gozo, perfecciónate, consuélate, sed de un mismo sentir y vive en paz. Pero es que, pues sí. Y entonces el Dios de paz y amor estará con vosotros. Porque Él no puede estar con aquellos, lo voy a decir así, que no piensan como Él, que no viven como Él. ¿Cómo? No pueden, caminarán dos si no están de acuerdo. Y lo usamos mucho en el concepto terrenal, pero el Padre caminará con nosotros si no estamos de acuerdo. La palabra de Dios se hace efectiva en nosotros si no estamos de acuerdo. No. Entonces, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Luego dice Juan 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Segunda vez que dice en la Biblia: estas cosas os he hablado. Pero miren que tú dices: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Y sabe qué es lo poderoso? ¿Qué o quién define la Biblia qué es el tropiezo? Pura pregunta, me dan ganas de ser discipulado. Voy a sacar mi marcador y... La Biblia tiene una definición específica de quién es el tropiezo. Y no es Satanás. ¿Saben quién es? Es Jesucristo. Y lo vamos a leer. Romanos 9:33. Leemos el 32. Romanos 9:32 y 33. Aquí sí voy a dejar que la busquen porque estamos así como que nos vamos de esta iglesia. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es que la palabra que el Señor viene a presentar es para estorbar y hacernos
que tropecemos en la obra de este mundo para que podamos reaccionar y hacer la obra del Padre. Por eso cuando dice, cuando os pregunten quiénes sois, ¿quién nos va a preguntar? El mundo. ¿Y qué le vas a contestar al mundo? Soy siervo inútil. ¿Y por qué soy siervo inútil? Porque yo para el mundo debo ser inútil para sus chismes, debo ser inútil para el pecado, debo ser inútil para sus ansiedades, para sus tradiciones y para sus afanes. Por eso cuando me digan, ¿tú quién eres? Yo en este mundo soy un siervo inútil. Pero la palabra de Dios y la obra del Padre es la que hace que yo pueda ser útil en el Espíritu, útil en el reino de los cielos. El que es útil en el reino es inútil en el mundo. Y por causa que habla aquí del pecado del pueblo de Israel, cuando la ley se entrega y la ley viene a repartirse entre el pueblo, era una ley condenatoria. ¿Para qué? Para que les estorbara, porque la acción natural del pueblo era de pecado. Y entonces dice, porque ellos iban tras ella, dice, no por fe, sino por obras de la ley. Si tú buscas de alguna manera agradar a Jesucristo solo por la ley, no le vas a encontrar. Pero si le buscas por medio de la fe, no vas a tropezar. Por eso dice, para que estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. No me busques según tus afanes, no me busques según tus deseos, no me busques según lo que tú anhelas para tu vida. Búscame con la forma o conforme a la fe, para que espiritualmente la obra perfecta sea hecha en nosotros y así no encontremos tropiezo. Amén. Entonces, estas cosas os he hablado, la palabra la he hablado y la he entregado para que se cumpla el gozo y para que no tengas tropiezo. ¿Cuántos han podido testificar de, yo iba, esto lo he oído yo en otros lugares, no aquí, en serio. Alguien dice, yo iba a cometer una tontería y algo me detuvo. Ya no la hizo. Yo me iba a hacer daño y algo me detuvo. Pero lo que está diciendo sobre todo acá es, la palabra en nosotros debe producir la apertura de nuestro entendimiento para que si queremos hacer lo que es desagradable delante de Dios, tropecemos. Y por eso cuando la palabra habla de exhortación, ¿qué es? Es confrontar. Jesucristo vino a confrontar lo que se enseñaba religiosamente, lo que se adoraba religiosamente, lo que se hacía religiosamente en la iglesia, lo vino a confrontar para decir que no es esto lo que deben hacer. Lo que deben hacer es lo verdadero y entrega su palabra, para que esa nos dé sentido de nuevo y esa nos haga caminar sin tropiezo, sin acomodarla también. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado, dice por tercera vez, en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Qué significa hablar por alegorías? Hablar en parábolas. Toda la Biblia es una parábola, lo hemos estudiado por meses, años. Toda la Biblia es una parábola que debe ser descubierta, debe ser descifrada, debe ser entendida. Pero aquí el Señor nos da una esperanza porque dice, pero todo lo que yo te he hablado, pero toda la palabra que se ha enseñado es para que ya no la parábola o la alegoría permanezca ahí, sino es para que se pueda descubrir el misterio y entender el mensaje. Y les dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Acabamos de leer en Juan 15, 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas, dice, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces estas cosas os he hablado, dice, en parábolas. Pero ya viene la hora, dice, cuando ya no os hablaré en parábolas. Y muchos a veces en nuestro corazón, cuando dice ya viene la hora, pensamos en la segunda venida del Señor. No, ya viene la hora. Aquí lo que está diciendo es, si sigues avanzando, si sigues meditando, si sigues orando, si te sigues congregando, si sigues buscando la obra buena, la obra de justicia, la Biblia para ti y para mí, esta palabra, este mensaje de la voz, ya no será una alegoría, ya no será una parábola, será una transcripción totalmente abierta de la voluntad de Dios. Entonces está diciendo, estas cosas os he hablado para que el misterio sea revelado, para que conozcamos las Escrituras. Y si alguno todavía no lo entiende, no se sienta mal. Hay que seguir estudiando, hay que seguir meditando. Y el ejercicio que para mí ha sido el más importante en el tema de comprender la palabra es transcribirla. Es increíble lo que produce la transcripción. En tranquilidad, no a la carrera. Ay, dame 5 versículos de hoy. No, así, en paz. Porque debemos ser aquellos quienes anhelemos, como dice aquí entonces, que este mensaje, que esta Biblia esté abierta de manera transparente y totalmente entendible para todos. Pero cuando nos cuesta comprender el mensaje de la Biblia es porque todavía tenemos paradigmas o cosas que nos enseñaron que no aceptamos y que creemos que no es así. Ahora, cuestionar lo que aquí dice, yo los invito a que lo hagan, pero no solo nos quedemos en el cuestionamiento si es cierto o no es cierto. Vayamos en la búsqueda de qué es lo que el Padre quiere decir para nosotros. Y que se cumpla entonces el decir estas cosas os he hablado. Quiere decir, mi palabra he hablado, el mensaje de la voz he entregado para que el gozo esté completo, para que no encontremos tropiezo. ¿Y para qué? Para que la alegoría o la parábola se pueda abrir y la podamos entender. Y entonces cuando esa palabra encuentra lugar en nosotros y la entendemos, ¿qué somos? Entendidos. Es que yo soy entendido porque me he hecho unas oraciones. No, eres entendido porque la palabra ha encontrado lugar en ti. Y ya sabes lo que ahí dice y comprendes lo que ahí se está enseñando. Amén. Y en Juan 16:33, por cuarta vez escrito en la Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Están advertidos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz ha vencido al mundo. Mi palabra ha vencido al mundo. Y este mensaje he hablado, estas palabras os he enseñado. Esta Biblia, esta ley, esta parábola ha quedado en la mano de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con gozo, para que no encontremos tropiezo, para que sea revelada la palabra y para que tengamos la paz del Señor, no la de este mundo. Porque este mundo en realidad no sabe lo que es la paz. Hablando en términos, voy a poner el ejemplo claro. Todos sufrimos los bloqueos. Y para quitar los bloqueos se usa la buena práctica de la paz. ¿Cómo se quitaron los bloqueos? Con paz. ¿Y cómo se sostiene la paz? Con buenas palabras aquí en el mundo. ¿Cómo hace un país para decir, a mí no me molesten y nadie se meta conmigo? ¿Qué hace un país para poder llegar a esa medida? Se llena de armamento. Cuando los gobiernos y los países hablan de paz, en realidad lo que están diciendo es, yo tengo un armamento tan eficiente y tan poderoso que no se metan conmigo. Y por eso hay una paz.
¿Cómo me aseguro yo que mis vecinos no me molesten? Porque se dan cuenta que el que se mete conmigo ya se lo llevó el río. Y por eso vivimos en un clima de paz. Pero ¿qué pasa con la tolerancia? ¿Qué pasa con la prudencia? ¿Qué pasa con la sabiduría? Entonces, en realidad lo que ofrece este mundo es una paz temporal sometida en base a la violencia. Porque ¿quién es el dueño de la paz? El que le sonó a todos. Y se hace lo que él dice. Pero Jesucristo dice, pero eso no es lo que yo ofrezco. Ofrezco mi paz. Y por eso es tan importante cuando dice que fue llevado al matadero, ¿cómo dice? Como cordero. Él fue y se entregó, y no quiero que suene mal, pero sin alegar, sin reclamar, sin tirar patadas, mordidas, en la paz que el Padre le había dado a él para que cumpliese su misión, así la cumplió. Y este es un termómetro para cada uno de nosotros, saber si lo que estamos viviendo hasta el día de hoy lo hacemos en paz o lo hacemos en aflicción, en agonía, en tristeza, en desesperación. Y es un termómetro el cual nosotros debemos tomarlo para nosotros, para decir, porque en realidad la palabra que ha sido dictada sobre mí es para que yo tenga paz. Y lo vuelvo a decir, en medio de lo que estemos viviendo. Todos tenemos cosas que nos afligen y preocupan mucho. Es mucho más allá de qué voy a comer hoy. Nos preocupa el futuro, nos preocupa lo que nos pasa, nos preocupa la economía. Es más, habían cosas que hace un mes nos preocupaban y ya no, porque surgieron unas preocupaciones mayores. Pero dice el Señor, pero es que ¿sabes qué pasa? El mundo así es. Y por eso yo te entrego mi paz, mi palabra, mi testimonio, para que tú puedas también salir de este lugar en el cual somos peregrinos y extranjeros, lleno de la paz de Dios. Por eso cuando habla que se manifiesta el fruto, la paciencia, el amor, el gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y debemos ser aquellos quienes nos ocupemos, como dice aquí, de dar el fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto. Entonces dijimos, ¿qué es lo que hace que el gozo de Dios se manifieste? La oración. Y si queremos glorificar a Dios, vamos a armar un culto súper nítido. No. Para glorificar a Dios hay que llevar mucho fruto. ¿Cómo tú entonces, tú y yo, cómo hacemos para darle gloria a Dios? Con mucha paciencia. Mire, pastor, yo me voy a cambiar de iglesia. Porque es que usted no sabe el que se sienta a la par mía. Es que mire, ya tocaron a Brian, te tocó, Brian. Es que usted mire, fíjese que mueve la pierna y la silla a mí se me hace también así. Cosco le voy a dar. Mueva la silla un poquito. Es que el que está, lo estoy diciendo así, no estoy hablando por nadie en específico. Es que no se pone desodorante. Cámbiese de lugar. Pero la paciencia, la tolerancia. ¿A poco creen que nosotros no hemos sudado ninguna vez? ¿Alguien no nos aguantó también alguna vez? Pero entonces, ¿cómo es que vamos a glorificar al Padre? En dar amor. Pero dice aquí, mucho amor. El Padre será glorificado en que demos mucho fruto. Y mucho amor es, sí, yo los quiero a todos. Ese no es el amor. ¿El amor qué es? El amor es la esencia misma de Dios. El amor todo lo puede, todo lo sufre. Entonces quiere decir, tenemos que poderlo todo mucho, en abundancia. Sufrirlo todo también en abundancia, pero no el sufrimiento que este mundo dice, sino seguir avanzando hacia lo que Dios nos llama.
en también llevar esa carga de que seamos hacedores de la voluntad de Dios. Y ahí vamos a encontrar todo lo que define lo que es el amor y es el Señor. Pero entonces, de nuevo, cuando dice que debemos llevar mucho fruto, también está hablando de la mansedumbre. Y debemos ser mansos en abundancia. Pero mire, la mansedumbre no es que usted se deja mandar por lo que yo diga. Es que seamos mansos a la instrucción de la palabra de Dios. Escucha la palabra y responde en mansedumbre a lo que la palabra dice. A eso es. No es que vamos a entrar todos así como que puro rebañito, hacemos 2 filas y entramos. Y un firulais que nos esté ahí diciendo quién a la derecha y quién a la izquierda. Tener la mansedumbre de recibir la palabra de Dios para escucharla, entenderla y activarla en nuestras vidas. Y en eso es glorificado el Padre. Entonces, que alabamos y levantamos nuestras manos, sí. Pues eso es una expresión nuestra de gratitud hacia Él. Todavía no le estamos glorificando. Sí, que venimos y oramos y nos saludamos. Sí, y eso es bueno para nosotros. Pero aún no le hemos glorificado. Para glorificar al Padre, el fruto debe manifestarse en abundancia en nosotros. Amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y entonces cuando vemos Juan 15, Juan 16, 1, 25 y 33, 4 veces nos dice el Señor: estas cosas os he hablado. Y hemos entendido que ese 4 nos afirma que ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Se cumple la cuadratura. Entonces, mi palabra, está diciendo el Señor, he hablado para que encontremos el camino. Mi palabra la he hablado para que nos despojemos de la obra de este mundo y hagamos la obra que el Padre pide. Mi palabra, dice el Señor, el mensaje de la voz ha sido entregado para que seamos más que vencedores. Y a mí lo de más que vencedor me encanta. Porque este mundo está lleno de vencedores, pero más que vencedor es el que trasciende en lo espiritual. Más que vencedor es el que evita la pelea. Más que vencedor es el que evita ofender, aunque se mereciera la ofensa, aunque se mereciera la pelea. Más que vencedor es aquel que evita el hacer lo malo. Más que vencedor es aquel que está ocupado o que evita, pues, como lo estamos diciendo, el agradar al mundo y quedar bien con el mundo y después le pido perdón a Dios. Por eso es más que vencedor, porque el más que vencedor es aquel que en lo espiritual logra la plenitud, habiendo entendido la palabra de Dios, y esto dirige su manera de vivir. Por eso todos aquí debemos estar en paz. Debemos estar con el mensaje de la voz provocando un sentido en nosotros, pero sentido no de sentimiento, sino de entendimiento, un sentido de que aquí está la revelación de Jesucristo para que nosotros podamos seguir su camino, para que nosotros podamos también hacer aquellas cosas que Él hizo. Y cuando decimos, fíjense así como somos, ¿verdad? Hay que hacer las cosas que Jesucristo hizo. Sí, yo quiero levantar muertos. Sí, yo quiero sanar enfermos. Pero el Señor va más allá. ¿Qué son las cosas que Él espera que nosotros hagamos que Él hizo? El despertar espiritual, el mantenerse firme en medio de la tribulación, a pesar de que lo iban a capturar. Y después decimos la parábola, o tal vez en el discipulado, para que se conecten. Entonces él, sabiendo que lo iban a capturar, y aparece en el ejército con el enviado del sumo sacerdote, y Pedro saca el cuchillo y le quita la oreja a uno, le dice: gracias, Pedro, por defenderme. Así quieren esos bandidos, hijos del diablo. No le dice: Pedro, así no es. Y le restaura la oreja al muñeco, porque así no es, Pedro. Porque la obra que la palabra nos ha dado es mayor
a lo que en este mundo sucede y este mundo no lo entiende. Es más, los romanos creyeron que capturándolo y asesinándolo se acababa todo, pero ellos no escuchaban la palabra, no la conocían, sin saber que era más que eso. Donde ellos creen que todo se acaba porque este mundo tiene la limitación de operar sin entendimiento. Pero cuando el entendimiento de la palabra de Dios encuentra lugar en nosotros, nos damos cuenta que es mucho más a lo que hemos sido llamados y lo que tenemos que hacer que lo que este mundo pide. Y cuando ese entendimiento encuentre lugar en nosotros, la iglesia dejará de ser mundana, dejará de ser acomodadora y quedar contentos entre todos, y se volverá una iglesia profética, se volverá una iglesia viva, se volverá una iglesia de verdaderos discípulos. Así que 4 veces nos dice el Señor: mi palabra os he hablado, mi palabra os he enseñado, mi palabra está entre vosotros, para que por medio de esta seamos verdaderos discípulos. Entonces nuestro cristianismo nace en la palabra, lo hemos dicho siempre, se consolida en la palabra, y su destino final es la palabra de Dios. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas